El día de hoy quiero hablar de unas citas bíblicas que se relacionan de una manera tan beneficiosa para nosotros. Estas son Hebreos en el capítulo 11, los versículos 17 al 19. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios 27, 11. Y Hebreos capítulo 11, versículo 13. Veamos un aspecto que es el punto de partida de esta meditación. Proverbios 13, 20. El que anda con los sabios será sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Palabras muy profundas. Veamos la parte A. El que anda con los sabios será sabio. Aquí es donde vamos a iniciar nuestra primera vinculación. Vayamos a Proverbios capítulo 27, versículo 11. Me voy a permitir leerlo. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Primero, vamos a esclarecer. ¿Quién desafía a Jehová? Sin duda que todos sabemos quién desafía a Jehová. Satanás, el diablo. Pero contextualmente, la parte B dice, para que yo le pueda responder al que me desafía. No es que estas palabras estén definiendo que Dios no tiene el poder, o sea, que no pueda responderle, no, sino que Él espera que nosotros le demos el fundamento. Sí, efectivamente, Satanás también tiene un fundamento para desafiar al Dios Todopoderoso Jehová. Sí, notamos quién es ese fundamento para ambas situaciones, para ambos personajes, para nuestro Dios Todopoderoso y para su enemigo Satanás, nuestro enemigo. Sí, nosotros los seres humanos, exactamente, nosotros los seres humanos. Así que partiendo de ese punto de vista, nosotros podemos ver algo muy importante, muy importante. ¿En qué sentido nos pide nuestro Creador que seamos sabios? Muy inteligentes, aristócratamente, universitariamente, un doctorado, qué sé yo. ¿A esa sabiduría se refiere nuestro Dios? La respuesta es no. La sabiduría a la que hace referencia es a la que vamos a estar analizando. A grandes rasgos, la sabiduría a la que hace referencia nuestro Dios, nuestro Creador, es a nuestras decisiones. Que tomemos sabias decisiones. Si nosotros somos sabios,
al decidir, le estamos dando honra y gloria a nuestro Padre Celestial y por ende un fundamento sólido para responderle al que lo está desafiando, Satanás. Pero ahora veamos por otro lado lo que nos dice Proverbios capítulo 13 en el versículo 20. Y aquí viene el punto de apoyo en lo que se refiere a la sabiduría de la que estamos hablando, la que le da fundamento a nuestro Dios en cuanto a cómo responderle al que le está desafiando. Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio. Si notamos ahí el punto, el que anda con los sabios se hará sabio. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué clase de sabios está definiendo la palabra de Dios? ¿Qué clase de sabios son los que necesita o quiere o aprueba Jehová nuestro Dios? Antes de responder, leamos la parte B. Pero el que se junta con los insensatos acabará mal. O sea, tenemos el que se asocia con sabios y el que se junta con los insensatos. Y tiene dos resultados. Uno se va a hacer sabio y el otro va a acabar mal. Ahora, las personas sabias no se definen por su nivel económico, social, atlético, académico, ni cosa por el estilo. Entonces, ¿con quién debe de andar esta persona para hacerse sabio? Aquí viene la respuesta. Con aquellos que tomaron la sabia decisión de estar bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre, nuestro Dios Jehová. Ahí está la sabiduría. Es la más grande sabiduría que puede obtener un ser humano, es ponerse bajo las enseñanzas de nuestro Creador, Jehová. Ahí está la sabiduría. Y obviamente, por lógica, que si nosotros nos asociamos con ese tipo de personas, las personas que han tomado la mejor decisión de hacer la voluntad y regir su vida por las enseñanzas de la palabra de Dios, es una persona sabia. Y si nosotros la frecuentamos, convivimos con esas personas, pues obviamente que vamos a estar en las reuniones, obviamente que vamos a leer la Biblia, la vamos a estudiar, nos vamos a regir por sus principios, por sus santas normas, y eso nos hace una persona sabia. Por el contrario, tomamos la decisión de juntarnos con las personas insensatas. Como resultado, vamos a terminar mal. ¿Mal por qué? Porque estamos decayendo en la pobreza espiritual. Estamos decayendo en un sistema que su educación no sirve. No sirve en ningún nivel de la vida de los seres humanos. Y no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decimos esto?
Una persona insensata nace, crece, vive y se muere. Eso es lo que enseñan las escuelas de los insensatos. Que el ser humano fue hecho para crecer, vivir y morir. Prácticamente así es. Pero ¿qué pasa con los que han tomado la decisión de andar con los sabios y hacerse sabio? ¿Cuál es una de las facetas que descubre en esa sabiduría? Descubre que ha elegido el mejor camino. Pues, número uno, tiene certidumbre, tiene esperanza, sabe que si sigue madurando en sentido espiritual, haciéndose cada vez más sabio bajo los principios de nuestro Dios, tiene rumbo. Va con una mira, con una brújula que lo lleva a un lugar donde va a vivir para siempre. Pero ahora viene la parte más importante de esto. Una muestra de cómo es que el hombre, el ser humano, tiene que hacer firme esa creencia en su mente. Y la Biblia, una vez más, es la que nos va a dar respuesta al respecto. Aquí en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, notemos lo que nos dice. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, notemos, prácticamente ofreció a Isaac. Así es, el hombre que de buena gana recibió las promesas intentó ofrecer a su hijo unigénito. Aunque se le había dicho, por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero aquí vamos a hacer una pausa. Así que gran parte de la humanidad conoce la historia de Abraham y Sara. ¿Ya estaban grandes? ¿Ya no era momento de tener descendencia? ¿De tener hijos? ¿No tenían hijos? ¿Y cómo es que el Dios Todopoderoso le había ofrecido que de su descendencia se llenaría la tierra? Serían muchos y recibirían la tierra prometida. Bueno, claramente dice al principio, por la fe, y aquí notemos, cuando Abraham fue puesto a prueba, prácticamente ofreció a Isaac. Así es, el hombre que de buena gana recibió las promesas. ¿Qué promesas recibió antes de continuar? Bueno, recibió las promesas que mediante Isaac, su hijo, iba a poseer la tierra prometida, que su descendencia iba a ser la que iba a recibir todo eso y iba a ser bendecida. Pero él no retuvo su mano cuando el Dios Todopoderoso le pidió ese sacrificio. ¿Por qué razón? Volvemos al principio, por la fe. Tenía fe. ¿Pero de qué tenía fe? Continuemos. Aunque se le había dicho, por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Notemos en el verso 19. Pero él llegó a la conclusión de que Dios podía levantarlo incluso de entre los muertos. Y en efecto, lo recibió de entre los muertos de manera simbólica.
Abraham no retuvo. Dice, bueno, Jehová me lo dio. Jehová me lo puede devolver. Tuvo una fe enorme, sin límites. Eso nos pone a pensar y de qué manera debe de estar cimentada nuestra fe. Ese futuro que toman las personas sabias. Ese futuro que ha prometido al adquirir sabiduría, a elegir con quiénes relacionarnos, con quiénes vamos a andar. ¿Con los sabios o con los insensatos? Esa es una buena pregunta. Pero veamos lo que nos menciona Hebreos capítulo 11, versículo 13. Veamos cómo estaba cimentado esto de una manera tan sólida y que nos debe de reafirmar a nosotros en el corazón, en la mente, en todos los aspectos de nuestra vida, y tratar de hacer sentir esto mismo a las demás personas para que ellas quieran tener esto mismo, que es toda una realidad, y asociarse con las personas sabias, con las personas que han recibido el conocimiento y la promesa de Jehová, como este hombre, Abraham. Versículo 13. Todos ellos murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. ¿Sí notamos? Murieron firmes en la fe. Pero bueno, recibieron todo lo que Jehová les había prometido a Abraham, pues esta va a ser tu descendencia y ellos van a recibir la tierra prometida y no la recibieron, pero las vieron de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas, fe y sabiduría. ¿Sí? ¿Sí? Tener fe en el Dios Todopoderoso Jehová nos lleva a ser sabios. ¿Sí? Y por ende las aceptaron con gusto. Y no paró ahí el asunto. No. Las siguieron declarando, predicando, transmitiéndolo a las generaciones venideras, a las demás personas. Eso no quedó sepultado ahí. Trascendió hasta el día de hoy. Lo estamos analizando. Por eso dice, y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en aquellos días, en aquel momento, no iban a recibir o no iban a ver las cosas así de pronto, ya, rápido. ¿Cuántas veces no hemos pensado, ay, no llega el fin y no llega la conclusión y siguen pasando los años y lamentablemente algunos que han andado con los sabios se han juntado con los estúpidos, con los tontos, con los que no valoraron o no valoran la sabiduría y son tontos. Esos son los resultados. ¿Qué aprendemos? Que debemos mantenernos firmes en la fe. ¿Hasta qué grado? Hasta la muerte.
Tenemos que terminar nuestros días, si así lo dispone nuestro Dios, que todavía no llegue la conclusión de este sistema, firmes hasta el último día. Ese tipo de sabiduría nos va a llevar al regalo prometido, a la vida eterna. Sigamos firmes en la fe y juntándonos con los sabios y no con los insensatos. El día de hoy quiero hablar de unas citas bíblicas que se relacionan de una manera tan beneficiosa para nosotros. Estas son